Dicen que nunca se sabe cuándo la vida cambiará para siempre. Para mí, era una tranquila tarde de octubre en Chicago, justo después de pasar una noche perfecta con mi hijo Andrew. Acababa de bajar de la acera, recordando su risa en el partido, cuando de repente la mano de un desconocido me agarró del brazo con una fuerza de hierro. Espera. No te muevas. Es una trampa, susurró el hombre. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un camión de reparto pasó a toda velocidad por la avenida Michigan, tocando la bocina y pasándome por poco. Si ese desconocido no me hubiera detenido, habría muerto en la carretera justo frente al edificio del Tribune. Con el corazón latiéndome con fuerza, me di la vuelta, intentando recuperar el aliento. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. ¿Cómo lo supiste? El hombre me observó a través de unas gafas de montura metálica, con una mirada de doloroso reconocimiento en sus ojos. ¿No me reconoces?, susurró con voz temblorosa. Lo miré con más atención, las farolas proyectaban sombras nítidas sobre sus rasgos. Y entonces lo comprendí, era Paul Mitchell, un viejo amigo de Andrew en la Universidad de Stanford. Años atrás, había venido a una barbacoa del 4 de julio en nuestra casa, cuando Linda aún vivía, cuando Andrew me miraba con respeto en lugar de con incredulidad. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos de vuelta a donde empezó todo esto, unos días antes de ese casi accidente con el camión. Ese viernes por la noche, estaba sentado junto a la chimenea en mi vieja casa de piedra rojiza en Lincoln Park, el crepitar de la leña era el único sonido en la casa. Mi hijo Andrew, con toda la pinta de un joven ejecutivo y su traje de diseñador, irrumpió en la sala y me rompió la paz. Papá, estás siendo egoísta, dijo con una voz tan aguda como un cristal roto. Doblé el periódico y me quité las gafas de leer, intentando disimular el temblor de mis manos. A los 69 años, había tenido muchos días difíciles, pero nada comparado con una pelea familiar. Qué palabra tan interesante, hijo. Egoísta. ¿Me la explicas? Empezó a caminar de un lado a otro sobre la alfombra persa, con la impaciencia llenando la habitación. Tienes casi 70 años. Es hora de entregar el negocio. Tengo ideas para llevarlo al siglo XXI. Ya has hecho suficiente. Lo miré, mi hijo único, tan inteligente, tan ambicioso, pero tan cegado por su propio derecho. Andrew, un título de Stanford no te enseña lo que me enseñaron 43 años de sudor, malos contratos y noches sin dormir. Esta empresa es más que números en una hoja de cálculo. Se burló, agitando la mano. Estamos anclados en el pasado. Te niegas a ver los cambios del mercado. Si me quisieras, si confiaras en mí, te harías a un lado. Las fotos antiguas de la repisa parecían observarnos, especialmente la de Linda, con su sonrisa congelada en el tiempo. Ojalá todavía estuviera allí. Me había advertido sobre esto, como dar demasiado, con demasiada facilidad, puede convertir una bendición en una maldición. Andrew, has estado aprendiendo, no liderando. Hay una diferencia, dije, erguido, aunque me dolían las articulaciones por los años en obras. Nos quedamos cara a cara en la penumbra, el aire cargado de cosas no dichas. ¿Sigo en el testamento?, preguntó, apenas por encima de un susurro, con la voz temblorosa. Dudé solo un segundo de más. Eso pensé, espetó, girando sobre sus talones. Te arrepentirás de esto, papá. La puerta principal se cerró de golpe tras él, y su Tesla se perdió en la noche. Me quedé allí, mirando las fotos familiares, las sombras se alargaban a medida que el fuego se apagaba. En el silencio, casi podía oír la voz de Linda. La lealtad no se compra, Frank. Hay que ganársela. Esa noche, me serví un trago doble de bourbon, pero no me atreví a beberlo. Me temblaban las manos, con cicatrices y nudillos hinchados, al recordar cada cumpleaños perdido, cada cena tardía, cada sacrificio. Había construido ICE Construcción desde cero. Un equipo de 2 personas en una furgoneta alquilada, hasta llegar a una empresa con 70 empleados y contratos por todo Chicago. Pero para mi hijo, era solo un trofeo digno de ser reclamado. Pensé en cambiar el testamento en ese mismo momento, pero no estaba listo para perder la esperanza. Todavía no. Apenas dormí esa noche.
Los viejos no necesitan mucho descanso, pero cuando el mundo que construyes empieza a desmoronarse, tu mente no te deja cerrar los ojos. El silencio en la casa se sentía más pesado sin la risa de Linda resonando en la cocina ni Andrew subiendo las escaleras a altas horas de la noche. Por la mañana, lo único que se movía era el reloj de pie, marcando el tic-tac como un metrónomo que marca el fin de una era. Intenté distraerme con el trabajo, pero ni siquiera en la oficina de Baker Drive me sentía con ganas. El lugar se sentía vacío, desprovisto del orgullo que solía llenarlo. Todos los artículos enmarcados sobre Hayes Construcción, todos los planos y premios, ahora parecían reliquias, recuerdos de un pasado que mi propio hijo quería borrar. El personal notó mi estado de ánimo. Liz, mi asistente de toda la vida, hizo preguntas breves y desvió la mirada. Lleva 20 años conmigo, en las buenas y en las malas, y sabía cuándo mantener el café caliente y la charla informal fría. Pasé la mañana revisando presupuestos, pero cada número se confundía con el siguiente. Al mediodía, me encontraba en mi despacho privado, contemplando una maqueta de la primera casa que Linda y yo renovamos en 1983, el año después del nacimiento de Andrew. Ella había creído en mi visión mucho antes que yo. Los recuerdos empezaron a aflorar, los interminables fines de semana pintando paredes, arreglando goteras, Linda cargando sándwiches mientras Andrew caminaba con dificultad en overol. Habíamos construido más que casas, habíamos construido una vida. Eso es lo que Andrew nunca entendió. Un legado no se trata solo de dinero. Mi teléfono vibró, rompiendo el hechizo. Un número desconocido. Por un momento, pensé en dejarlo sonar, pero algo me hizo contestar. Señor Hayes. La voz era cautelosa, joven pero tensa. Soy Paul Mitchell. Sé que esto es inesperado, pero podemos vernos. Se trata de Andrew. Paul. El chico de Stanford que siempre parecía demasiado listo para su propio bien. Acepté tomar un café con él en un restaurante cerca del lago, mitad por curiosidad, mitad por miedo. Apareció con un abrigo arrugado, con aspecto de no haber dormido en días. Apenas tocó su café. Señor Hayes, empezó, no quiero involucrarme en los asuntos familiares. Pero Andrew se ha metido en un lío. Está endeudado. Muchísimas deudas. Apuestas, malas inversiones, algunos préstamos de la gente equivocada. Sentí que se me iba la sangre de la cara. No me dijo ni una palabra. No lo haría. Es demasiado orgulloso. Paul se miró las manos. Pero es serio. Acudió a mí en busca de ayuda. Pensó, que tal vez la herencia lo solucionaría todo. Estaba desesperado. No sabía qué decir. La ira me quemaba, pero también el miedo. Mi hijo, que tenía todas las oportunidades, todas las ventajas, le había dado el mundo, y aún así había encontrado la manera de perder el rumbo. Paul se inclinó, bajando la voz. No está pensando con claridad, señor. La gente a la que le debe, no es de las que esperan pacientemente un cheque. Si lo elimina del testamento, la cosa se pondrá fea. Miré por la ventana la gris extensión de Chicago. Toda mi vida, había resuelto los problemas trabajando más duro, esforzándome. Pero no se puede salir de este caos construyendo. Después de que Paul se fuera, me quedé sentado en la cabina un buen rato, repasando cada conversación que había tenido con Andrew, cada cumpleaños, cada partido de la liga infantil, cada vez que lo había rescatado discretamente, pensando que estaba haciendo lo correcto. Quizás había sido demasiado blando. Quizás Linda tenía razón desde el principio, si das demasiado, les enseñas a recibir. Esa noche, de vuelta en casa, me encontré hablando de nuevo con la foto de Linda, como un viejo tonto. Lo hicimos así, cariño. Lo hice yo. El teléfono volvió a sonar, esta vez, era Liz de la oficina. Frank, hay algo que necesitas ver. Encontré cargos irregulares en la tarjeta de la empresa. Y Andrew ha estado en tu oficina fuera del horario laboral, accediendo a archivos que no debía. Una fría revelación se apoderó de mi pecho. Mi propio hijo, rebuscando en los libros, quizá buscando la manera de apalancar la empresa, vender activos o algo peor.
Había intentado creer que se trataba solo de orgullo o ambición. Pero esto era más profundo, se trataba de supervivencia. Esa noche tomé una decisión. Protegería lo que había construido. No solo por mí, sino por quienes dependían de Construcciones Hayes, nuestros trabajadores, sus familias, incluso Andrew, le gustara o no. A la mañana siguiente llamé a mi abogada, una mujer sensata llamada Sara. Quiero crear un fideicomiso, le dije. La empresa se destina a los empleados. Andrew recibe un estipendio, nada más, a menos que demuestre su valía. Las organizaciones benéficas favoritas de Linda se llevan el resto. Sara no hizo preguntas. Simplemente dijo, es la decisión correcta, Frank. Pero sabes que no se quedará de brazos cruzados. Lo sé, dije con voz ronca. Pero ya es hora de que aprenda algo sobre las consecuencias. 3 días después, me encontré con Andrew en la oficina. Estaba esperando en el vestíbulo, intentando parecer despreocupado. Papá, ¿podemos hablar? Asentí. Nos sentamos en mi oficina, y por un momento, me sentí como en los viejos tiempos, padre e hijo, socios en los negocios y en la vida. Pero pude ver el miedo en sus ojos, la desesperación que intentaba ocultar. Empezó a disculparse por lo de la otra noche, hablando del estrés, de que solo quería ayudar a la empresa. Lo escuché, dejándolo hablar, esperando vislumbrar al chico que conocí. Pero cada palabra sonaba ensayada, calculada. Papá, terminó, vamos mañana a ver un partido de los Cubs, solos tú y yo. Como cuando era niño. Empecemos de nuevo. Acepté, no porque le creyera, sino porque quería. Quizás fue una tontería, pero la esperanza es difícil de matar en el corazón de un anciano. La noche siguiente, estaba en mi habitación, rebuscando en el fondo del armario. Mi vieja camiseta de los Cubs de los 90 todavía me servía, descolorida pero limpia, llena de recuerdos de noches de verano pegajosas en el Wrigley Field con Andrew y Linda. Siempre nos preparaba sándwiches y discutíamos sobre quién atraparía la bola de falta que nunca llegaba. Ahora, con esa camiseta en la mano, me preguntaba si realmente podría arreglar lo que había roto entre nosotros. Me encontré con Andrew fuera del estadio. El viento soplaba desde el lago, haciendo que las luces de la ciudad centellearan en el horizonte. Parecía serio, pero nervioso. Papá, te quedaste con la camiseta vieja, dijo, forzando una sonrisa. Hay cosas que vale la pena conservar, respondí. Me dio una entrada, la sección VIP, justo detrás del home. Había derrochado, intentando impresionarme. Quizás quería que lo viera como un éxito, o quizás solo quería que algo saliera bien por una vez. Dentro, la energía del público era contagiosa. Encontramos nuestros asientos y durante las primeras entradas, todo parecía casi normal. Hablamos de béisbol, de la rotación de lanzadores, de que el equipo no había ganado un campeonato desde el último cumpleaños de Linda. Andrew incluso me invitó a una cerveza, algo que no hacía desde que era adolescente y trataba de hacerse el mayor. Para la quinta entrada, los Cubs iban ganando, y ambos estábamos de pie, animando. Durante 3 horas, no fuimos el viejo y el hijo privilegiado. Solo fuimos Frank y Andrew, un padre y su hijo, unidos por la pasión por el juego. Durante la séptima entrada, Andrew me rodeó los hombros con el brazo. Papá, siento lo de antes, dijo con voz tensa. Solo, la cagué. Fui un estúpido. Creí que podía con todo yo solo. No quería que pensaras que era un fracaso. Lo miré de verdad, por primera vez en meses. Seguía siendo mi hijo, solo que mayor, asustado y perdido. Le apreté el hombro. No tienes que hacerlo todo solo, Andy. Pero no puedes mentirme y esperar que confíe en ti. Esto no funciona así. Él asintió, con los ojos brillantes bajo las luces del estadio. Veamos el partido, dijo en voz baja, y así lo hicimos durante el resto de la noche. Los Cubs ganaron, y mientras la multitud se agolpaba sobre Addison, Andrew me abrazó. Gracias, papá. Por esta noche. Por todo. Nos despedimos fuera del parque. Él caminó hacia su coche, yo caminé a casa, dejando que el aire frío me despejara la mente.
Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada. Pero la esperanza puede ser algo complicado. Al día siguiente, me desperté temprano, sin poder quitarme la sensación de que algo no iba bien. Preparé café, me senté junto a la ventana y observé cómo la ciudad despertaba. El teléfono sonó justo después de las 9. Era Liz, sin aliento. Frank, hay un problema. Acaba de llamar la policía. Anoche intentaron entrar en la oficina. Se me heló la sangre. ¿Se llevaron algo? No es que puedan saberlo. Pero quienquiera que fuera sabía el código de seguridad. Solo tú, Andrew y yo lo tenemos. Apreté el teléfono con los nudillos blancos. ¿Consiguieron las grabaciones de las cámaras? Sí, pero la cara está oculta. Quienquiera que fuera llevaba sombrero y la ala baja. Pero por la altura, la complexión, parecía Andrew. Una oleada de decepción me invadió. ¿Acaso mi propio hijo había intentado entrar en el negocio de su padre? Se había esfumado ya la confianza que había intentado recuperar. Llamé a Andrew inmediatamente. Contestó al segundo timbre, con la voz aturdida. Papá. ¿Todo bien? Anoche hubo un robo. En la oficina. Hizo una pausa demasiado larga. ¿Qué? Ni hablar. ¿Por qué haría alguien eso? Dímelo tú, Andrew. Solo 3 personas tienen el código. Una de ellas eres tú. Me estás acusando. Espetó, alzando la voz. Después de anoche. Después de todo. Te estoy haciendo una pregunta, respondí, intentando que no se me notara la ira. Porque el Andrew que conozco no haría esto. Pero últimamente, no sé quién eres. Se hizo un silencio. Luego, necesito un poco de tiempo, papá. La comunicación se cortó. El resto del día pasó como un torbellino. Me reuní con Sara, la abogada, para finalizar el fideicomiso. Me aseguró que todo estaba en perfecto estado. Andrew estaría a salvo, la empresa estaría a salvo, pero la tristeza en mi pecho era como un ancla. Esa noche, me encontré frente al apartamento de Andrew, mirando las ventanas oscuras. Recordé cuando lo arropaba por las noches y le leía cuentos sobre viejos jugadores de béisbol y soñadores. Ahora era un hombre adulto, tomando decisiones que yo no podía controlar, cargando con cargas que no podía levantar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Andrew: nos vemos en el Navy Pier. 8 de la tarde. Necesito hablar. Fui, por supuesto. El muelle estaba lleno de turistas y músicos callejeros, con luces de neón reflejándose en el agua. Encontré a Andrew sentado en un banco, encorvado y con los hombros hundidos. No me miró. Yo no lo hice, papá. Te lo juro. Me senté a su lado. ¿Y entonces quién lo hizo? Negó con la cabeza. No lo sé. Pero sé que alguien me persigue. Me han estado llamando, enviando amenazas. Estoy en serios problemas, papá. Cometí errores, pero nunca quise hacerte daño. Solo, pensé que si conseguía algo de dinero y sobornaba a estos tipos, tal vez podría empezar de cero. ¿Por qué no me lo dijiste? Finalmente me miró con los ojos enrojecidos. Me dio vergüenza. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces le puse la mano en la espalda. Lo solucionaremos. Pero tienes que confiar en mí. Basta de secretos. Él asintió y en ese momento vi al niño asustado que solía ser, no al hombre problemático en el que se había convertido. Pero mientras caminábamos de regreso hacia las luces de la ciudad, no pude evitar la sensación de que algo mucho peor estaba por venir. Durante los siguientes días, apenas salí de casa. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco. No dejaba de recordar las palabras de Andrew en aquel frío banco del Navy Pier: nunca quise hacerte daño, papá. La ciudad que se extendía por mi ventana seguía en movimiento, los autobuses pasaban con dificultad por la calle Clark, las parejas reían camino a la cena, pero para mí, el tiempo parecía haberse congelado. Quería creer en mi hijo, confiar en él como siempre lo había hecho. Pero la confianza, una vez rota, nunca vuelve a la normalidad.
Para el jueves, la oficina parecía una zona de guerra. Los empleados susurraban en los pasillos, la tensión bullía bajo la superficie. Incluso Liz evitaba el contacto visual. Oí rumores, Andrew preguntaba sobre nuestros contratos más importantes, un par de archivos de proyectos desaparecidos de la nube. ¿Era pura coincidencia o mi hijo estaba tan desesperado como para arriesgarlo todo? Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina, fingiendo trabajar, pero en realidad solo estaba perdiendo el tiempo. Sobre las 10 de la noche, cuando estaba a punto de irme, sonó el ascensor. Las puertas se abrieron y salió Paul Mitchell, con aspecto aún más nervioso que la última vez. Frank, dijo, mirando por encima del hombro. Tenemos que hablar. Ahora. Nos sentamos en la sala de juntas vacía, con el resplandor neón de la ciudad reflejándose en el cristal. Paul se retorcía las manos, buscando las palabras. Andrew está en más apuros de lo que crees. Intenté ayudarlo, pero no pude seguirle el ritmo. Debe mucho dinero a gente que no perdona. Me entregó un sobre. Dentro había capturas de pantalla, mensajes amenazantes, una lista de deudas y fotos de Andrew con cara de miedo afuera de un casino en Gary, Indiana. Le pidió prestado a usureros. 20.000, por lo menos, susurró Paul. Si no puede pagar para el lunes, le prometieron que lo harían personal. Tu empresa. Están vigilando. La habitación daba vueltas. Mi mundo, un mundo por el que había sangrado, pendía de un hilo por culpa de una mala decisión tras otra. Me agarré a la mesa con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Tengo que hablar con él, dije. Basta de correr. Paul negó con la cabeza. Frank, no lo entiendes. No les importan las explicaciones. Si pagas, solo querrán más. Si no. No terminó. No tenía por qué hacerlo. De camino a casa, mis pensamientos daban vueltas. Quería llamar a la policía, pero, ¿qué resolvería eso? Arruinaría el futuro de Andrew, destruiría lo que quedaba del nombre de nuestra familia, y tal vez ni siquiera lo salvaría. Recordé lo que decía Linda, la familia no se trata de sangre, se trata de defenderse unos a otros, incluso cuando duele. A la mañana siguiente, Andrew apareció en mi casa. Parecía exhausto, ojos hundidos, cabello despeinado y traje arrugado. Papá, dijo, lo siento. Metí la pata. Pero no puedo arreglar esto solo. Necesito tu ayuda. Por un momento, casi me negué. Quería dejarlo afrontar las consecuencias, que aprendiera la lección que la vida le estaba dando. Pero entonces vi sus manos temblando, el terror tras su bravuconería. Seguía siendo mi hijo, destrozado y asustado, y no podía darle la espalda, no del todo. Entra, dije en voz baja. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde Linda solía servir panqueques los domingos. Andrew lo contó todo, los préstamos, las amenazas, los ataques de pánico, incluso la idea de que tal vez si algo me pasaba, la empresa sería suya y las deudas desaparecerían. Por eso quería hablar del testamento, admitió con voz temblorosa. Pero después del partido, después de anoche, supe que no podía hacerlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por una fracción de segundo, vi lo cerca que estuve de ser traicionada por la persona que más amaba. Pero solo dije, deberías haber acudido a mí antes. Pasamos las siguientes horas haciendo llamadas, intentando negociar con los prestamistas. Llamé a Sara, mi abogada, y le conté todo. Prometió bloquear las cuentas de la empresa, congelar los activos y asegurarse de que nadie, ni siquiera Andrew, pudiera tocar el negocio. Pero a medida que pasaban las horas, me di cuenta de que solo había una salida. Pagaría las deudas de Andrew, solo por esta vez. No por él, sino por Linda, por el recuerdo de una familia que aún significaba algo, aunque estuviera en peligro. Al anochecer, el dinero ya había cambiado de manos. Transferí los fondos y Paul confirmó que las amenazas habían cesado, al menos por ahora. Andrew se desplomó en una silla de la cocina, sollozando de alivio. Gracias, papá. Te juro que te lo devolveré. Lo arreglaré. Asentí, pero por dentro sabía que el daño no se podía reparar tan fácilmente.
Esa noche tarde, cuando la casa estaba en silencio, le escribí una carta a Linda y la guardé detrás de su vieja foto en la repisa de la chimenea. Lo salvé, cariño. ¿Pero a qué precio? La empresa está a salvo. Nuestro legado sigue en pie. Pero siento un peso mayor que nunca. ¿Hizo lo correcto? ¿O solo estoy prolongando el dolor? No dormí. Solo esperé la mañana, con la esperanza de que, de alguna manera, el día siguiente traería un nuevo comienzo. Los siguientes días transcurrieron aturdidos. Andrew apenas salía de casa, temeroso de enfrentarse al mundo exterior, sobresaltado cada vez que sonaba el teléfono o un coche aminoraba la marcha. Lo vigilaba, dividida entre la ira y la lástima, preguntándome cómo el chico al que le había enseñado a lanzar una pelota de béisbol se había perdido tanto. Intenté sumergirme en el trabajo, pero nada parecía igual. Incluso la ciudad se veía diferente desde la ventana de mi estudio, más fría, menos indulgente. Sabía que la cosa no había terminado del todo. Pagar la deuda nos había dado algo de tiempo, pero los problemas rara vez llegan solo una vez. Efectivamente, el viernes por la tarde, Liz me llamó a casa. Frank, hay alguien en la oficina. Dice ser de Hacienda y quiere revisar los libros. Pregunta por Andrew. Le dije que no dejara que nadie viera ningún documento sin una orden judicial. El corazón me latía con fuerza al colgar. Las amenazas que Andrew trajo a nuestras vidas lo habían puesto todo en riesgo, no solo nuestra empresa, sino también nuestra reputación. Los rumores corrieron como la pólvora en los círculos de la construcción de Chicago, y solo hizo falta una mala noticia para arruinar décadas de duro trabajo. Esa noche, me serví una copa y me senté a la mesa de la cocina con Andrew. Ya no andaba de puntillas. Hijo, escúchame, dije, intentando mantener la voz firme. Esta fue la última vez que te rescaté. Lo hice por la memoria de tu madre, por lo que queda de esta familia. Pero si vuelves a meterte en problemas, no podré salvarte. Tienes que madurar ahora. Tienes que recuperar mi confianza. Me miró con vergüenza y miedo en el rostro. Lo sé, papá. Te lo juro. Ya empecé a buscar trabajo de verdad, algo fuera de la empresa, solo para demostrarlo. Esta fue la primera buena señal que escuché en mucho tiempo. Aún así, sabía que las palabras no valían nada sin acción. Así que tracé un plan. A la mañana siguiente, temprano, me encontré con Sara, mi abogada, en su oficina del centro. Revisamos minuciosamente los documentos, refinando cada cláusula del fideicomiso. Añadí nuevas capas de protección, dejándolo claro, si alguna vez me pasaba algo, Andrew recibiría lo justo para vivir, pero el negocio y sus activos quedarían fuera de mi alcance a menos que pudiera demostrar su responsabilidad. ¿Seguro que quieres llegar tan lejos?, preguntó Sara. Es infalible, Frank. No puede desafiarlo. No puede, dije en voz baja, porque si lo hace, es una prueba de que no ha cambiado. Después, conduje hasta el antiguo barrio del South Side, donde había empezado mi primer trabajo como contratista. Aparqué frente a una iglesia en ruinas, con los ladrillos desgastados, pero aún en pie tras un siglo de duros inviernos y mala suerte. Esa iglesia había sido mi primer trabajo como Hayes Construcción. Me quedé allí sentado un buen rato, recordando cómo Linda había traído a Andrew, que entonces era un niño pequeño, a verme trabajar, saludando desde la acera, lleno de orgullo. Lo había construido todo para ellos. Para la familia. Un golpe repentino en la ventana me sacó de mis pensamientos. Era Paul Mitchell, con aspecto más ansioso que nunca. Frank, tenía que advertirte, dijo. Escuché algo en el casino anoche. Los mismos hombres que amenazaron a Andrew, no han terminado. Saben que pagaste, pero creen que podrías llamar a la policía. Quieren asustarte. Incluso podrían intentar algo peor. Sentí un escalofrío en los huesos. ¿Por qué nos ayudas, Paul? Dudó un momento y luego me miró a los ojos. Porque tu familia siempre me trató mejor que la mía. Y porque Andrew te necesita, aunque sea demasiado terco para admitirlo. Paul se fue tan rápido como llegó, dejándome sola con un nudo de miedo en el estómago.
Conduje directo a casa, mirando por encima del hombro en cada cruce, casi esperando ver un coche oscuro siguiéndome. Cuando entré, Andrew paseaba por la sala, mirando nervioso a través de las persianas. Se estremeció cuando entré. Papá, ¿viste a alguien afuera? Había un coche, una camioneta negra, aparcado al otro lado de la calle durante más de una hora. Luego se fue. Respiré hondo e intenté sonar tranquilo. Estamos a salvo por ahora, hijo. Pero te quedarás dentro. Y voy a llamar a la policía, por si acaso. Él no discutió. Esa noche, la casa parecía una fortaleza sitiada. Revisé cada cerradura, cerré cada persiana y dejé el celular junto a la cama. Me pregunté cuántos otros padres en esta ciudad, cuántos hombres que habían trabajado toda una vida para darles a sus hijos una vida mejor, habían terminado temiendo el mundo que sus hijos traían a casa. Poco después de medianoche, oí a Andrew llorar en la cocina. No sollozaba, sino un sonido silencioso y desesperanzado. No fui a verlo. Me quedé despierta, mirando al techo, preguntándome si este sería el momento en que las cosas finalmente cambiarían o si solo estábamos al principio de algo aún peor. A la mañana siguiente, encontré una nota de Andrew: voy a la policía. Ya no puedo escapar. Quizás si les cuento todo, puedan ayudarme. Lo observé desde la ventana mientras salía el gris amanecer de Chicago, con los hombros erguidos, moviéndose como un hombre que finalmente se enfrenta a su destino. Quizás aún había esperanza para él. Cuando se fue, me senté a la mesa de la cocina, serví una taza del té favorito de Linda y susurré una oración: que este sea el punto de inflexión, cariño. Que nuestro hijo encuentre su camino. Que esta familia sobreviva, aunque tenga que reconstruirse desde cero. Afuera, la ciudad seguía en movimiento. La vida seguía. Y por primera vez en semanas, me permití creer que tal vez, solo tal vez, nosotros también. La casa nunca estuvo tan silenciosa como en aquellos días después de que Andrew se fuera a la policía. El aire era denso, como si hasta las paredes estuvieran escuchando, conteniendo la respiración esperando lo que pudiera suceder. Caminaba de habitación en habitación por las mañanas, taza en mano, dejando que la luz del sol se filtrara por las persianas entreabiertas. Pasaba junto al retrato de Linda sobre la chimenea y siempre me detenía para susurrar: seguimos en pie, cariño. Apenas. Andrew llegó a casa tarde esa noche, exhausto, pero de alguna manera más ligero. Se dejó caer en el viejo sofá de cuero con un profundo suspiro. Me interrogaron durante horas: papá. Les conté todo, las deudas, las amenazas, incluso el robo en la oficina. Sus ojos, rojos y hundidos, finalmente se encontraron con los míos. Dijeron que podría llevar tiempo, pero que ayudarían. Quizás incluso tenga que testificar. Tengo miedo. Me senté a su lado, tan cerca que sentí temblar sus hombros. Hiciste lo correcto, Andy. Ese es el primer paso. Nos sentamos en silencio, mientras los ruidos de la ciudad se filtraban por las ventanas, la sirena lejana, el zumbido del tren elevado, un perro ladrando en la cuadra. Andrew apoyó la cabeza en las manos y, por un instante, lo recordé de niño, quedándose dormido en mi regazo después de un largo día en el estadio. Con el paso de los días, Andrew empezó a cambiar. Ayudaba en casa, llamaba para saber cómo estaba el personal de la empresa e incluso se disculpó con Liz por su comportamiento anterior. Empezó a ir a terapia, asistió a las reuniones de jugadores anónimos y mantuvo la cabeza baja. Algunos días parecía mayor, destrozado por el peso de sus errores. Pero otros, veía una chispa del hijo que recordaba. Me dediqué por completo al trabajo, decidido a no dejar que el negocio se derrumbara bajo el peso de nuestros problemas. AES Construcción había superado recesiones, escándalos y huelgas sindicales, esto sería solo otra tormenta. Organicé reuniones de equipo, visité personalmente las obras, estreché la mano de todos los trabajadores, desde el capataz hasta los aprendices. Les dije: seguimos en el negocio y seguimos siendo una familia. Pero los rumores en la ciudad seguían circulando. Los clientes hacían preguntas directas. Algunos inversores se retractaron. Se cancelaron algunos contratos, pero la mayoría se mantuvo firme,
gracias a la reputación de la empresa y a la lealtad que habíamos forjado durante décadas. Escribí cartas personales a todos los clientes importantes, explicándoles, sin entrar en demasiados detalles, que la empresa se estaba reestructurando y que los problemas de mi familia no afectarían el trabajo. Muchos respondieron con palabras de apoyo, un recordatorio de que la decencia aún importaba en Chicago. Un día, Liz me llamó a mi oficina con una expresión extraña. Hay una mujer que quiere verte, dijo en voz baja. Dice que era amiga de Linda. Asentí, curiosa y cautelosa, y entré en la sala de espera. La mujer era mayor, de mirada amable y bastón, vestida con un sencillo cardigan azul. Señor Hayes, soy Margaret Carter. Linda y yo dimos clases juntas en la escuela dominical hace años. Nos sentamos en mi oficina y ella me ofreció sus condolencias por todo lo que había pasado. Compartió historias de Linda que jamás había oído, su amabilidad con los niños con dificultades, su costumbre de dejar notas a los conserjes de la iglesia, su férreo sentido de la justicia. Margaret se inclinó sobre el escritorio y me apretó la mano. Linda siempre decía que eras el hombre más fuerte que conocía. Querría que recordaras, a veces lo más difícil no es aferrarse, sino saber cuándo soltar. Sus palabras me golpearon como una ola. Esa noche, me quedé despierta pensando en lo que realmente significaba dejar ir. Me di cuenta de que no podía mantenerlo todo en pie con pura fuerza de voluntad. La empresa necesitaba gente nueva y un nuevo liderazgo. Andrew no estaba listo, y tal vez nunca lo estaría. Pero había gente en la empresa, Liz, algunos gerentes de proyecto leales, que habían entregado su vida a Hayes Construcción. Al día siguiente, llamé a Sara, mi abogada. Quiero establecer un plan de transición. No solo para Andrew, sino para el equipo. Si algo me pasa, la empresa debe sobrevivir, no como mi monumento, sino como un ser vivo. Sara sonrió por teléfono. Es lo más inteligente que podrías hacer, Frank. Linda lo aprobaría. En las semanas siguientes, comencé a asesorar a Liz y a dos capataces superiores, enseñándoles los entresijos de los contratos, la elaboración de presupuestos y la relación con los clientes. Empecé a tomar distancia, dándoles autoridad para tomar decisiones reales. Fue difícil, más difícil de lo que imaginaba, soltar mi control, pero era lo correcto. Mientras tanto, Andrew seguía con su trabajo. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una ferretería del West Side, reponiendo estanterías y aprendiendo a tratar con la gente, una conversación sincera a la vez. Seguía viniendo a casa a cenar, seguía luchando contra el impulso de correr o escapar, pero cada día luchaba por mantenerse presente. Una noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en el horizonte, Andrew se sentó conmigo en el porche. Papá, dijo en voz baja, lo siento por todo. Por ponerte en peligro, por arriesgar la empresa, por hacerte daño. No puedo arreglar el pasado, pero voy a seguir intentando ser mejor. No por la confianza, ni por el dinero, solo por nosotros. Le apreté el hombro. Eso es todo lo que siempre quise, hijo. Por primera vez en meses, me permití relajarme. Lo peor parecía haber quedado atrás. Nos sentamos juntos mientras los sonidos nocturnos de la ciudad nos envolvían, no como una familia perfecta, sino como supervivientes, aún allí, aún intentándolo. Ese año, la primavera regresó lentamente a Chicago. La nieve se derritió de las alcantarillas, los azafranes florecieron en las avenidas y la ciudad pareció recordar cómo volver a tener esperanza. Cada mañana, me encontraba abriendo las ventanas, dejando entrar el aire fresco del lago y los lejanos sonidos de los niños jugando en la cuadra de al lado. Después de todo el caos, toda la angustia, la vida seguía adelante, suave y silenciosa, como si me enseñara una lección de paciencia que nunca había dominado del todo. Andrew cumplió su palabra. Todos los días se levantaba temprano, iba a su trabajo en la ferretería y todas las noches llegaba a casa, a veces exhausto, a veces con aspecto casi feliz. Se unió a un grupo de apoyo en el centro, se reunía con un padrino cada semana y por primera vez en años, me habló de cosas reales. No solo de dinero ni de la empresa, sino de arrepentimiento, sueños y el persistente dolor de empezar de cero. Yo también cumplí mi promesa. Me alejé un poco más de la empresa,
dejando que Liz y el equipo directivo tomaran las riendas. Hubo errores, claro, algunos plazos incumplidos, un par de negociaciones chapuceras, pero lo solucionaron. A veces me sentaba en la sala de juntas, escuchándolos debatir una decisión difícil, y veía en ellos algo del viejo ardor que nos había impulsado a Linda y a mí tantos años atrás. Linda. Pensaba en ella todos los días. Su foto en la repisa, su risa resonando por los pasillos, sus amables correcciones cuando era demasiado terca o demasiado orgullosa. Algunas noches le hablaba como si estuviera en la habitación de al lado. Lo logramos, cariño, susurraba. Perdimos mucho, pero no lo perdimos todo. Todavía no. Un domingo, Andrew sugirió que lleváramos la vieja camioneta al lago Michigan. Empacó sándwiches de mantequilla de cacahuete y 2 latas de Coca-Cola, igual que cuando era niño. Encontramos un sitio en la orilla, con el viento agitándonos las chaquetas y las gaviotas ululando en el cielo. Durante un buen rato, nos sentamos, contemplando el agua. ¿Alguna vez pensaste que lo harías de otra manera?, preguntó Andrew con voz insegura. Negué con la cabeza lentamente. No. No las partes que importaban. Seguiría trabajando duro, seguiría casándome con tu madre, seguiría teniéndote. El resto, no se puede planificar todo. La vida no funciona así. Miró el lago y luego se volvió hacia mí. Seguiré adelante, papá. Aunque sea difícil. Aunque no me estés viendo. Eso es todo lo que puedo pedir, hijo. Sonrió, una sonrisa sincera, no la desesperada y forzada que había visto tantas veces el año pasado. Por primera vez, vi en él a un hombre, no solo al chico que recordaba. Al llegar a casa, encontré una carta en el buzón de una organización benéfica a la que Linda solía apoyar. Necesitaban ayuda con la renovación de un edificio, un centro juvenil en la zona sur. Sin pensarlo 2 veces, llamé y ofrecí la ayuda de AIES Construcción. Lo haríamos al precio de coste, quizás incluso menos. Cuando se lo conté a Andrew, él también se ofreció. Quizás por fin pueda construir algo bien, dijo sonriendo. Pasaron las semanas, y el proyecto se convirtió en algo más que trabajo. Andrew y yo encontramos un ritmo juntos, sudando durante la demolición, colocando hormigón fresco, pintando las paredes de un azul brillante. Por la noche, volvíamos a casa doloridos pero satisfechos. La risa regresó, no de golpe, sino a ráfagas, por una tostada quemada, por una viga mal medida, por el simple alivio de llegar a otro día. Y entonces, una noche después de cenar, Andrew se sentó frente a mí, nervioso pero decidido. Papá, me aceptaron en un programa de administración de la construcción. Clases nocturnas, 2 años. Quiero aprender de verdad. Quiero ganármelo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Linda habría estado muy orgullosa. Extendí la mano por encima de la mesa y le apreté la suya. Eso es todo lo que siempre quise, Andy. La compañía siguió adelante, la casa se mantuvo cálida e incluso la ciudad pareció sonreír de nuevo. Todavía extrañaba a Linda, a veces con un dolor tan agudo que me dejaba sin aliento. Pero cuando la primavera dio paso al verano y Andrew se asentó, supe que habíamos superado lo peor juntos. Una tarde, en el porche, mientras el sol se ponía tras el horizonte, me recosté y me permití descansar. Me había pasado la vida construyendo cosas, casas, un negocio, una familia. A veces, esas cosas se agrietaban y se desmoronaban. A veces, había que reconstruirlas desde cero. Pero si algo aprendí, es esto: nunca dejas de ser padre. Y nunca dejas de esperar una segunda oportunidad. Así que brindemos por las segundas oportunidades, por construir, por perdonar, por empezar de nuevo. Y por aferrarnos, incluso cuando soltar parezca más fácil. Porque la familia, al final, es el legado que perdura más que todo.